Muy bien. En este tenor vamos a iniciar lo que sería las participaciones de los compañeros aquí presentes y tomaríamos como punto de partida la participación de los compañeros, pero bajo la idea de que abarquen aspectos que están en el debate de lo que es la formación y la práctica profesional por un lado, por otra, el impacto de esa formación en los valores y específicamente en lo que es la ética del profesional. O sea, ¿qué está sucediendo actualmente? Claro, sin descuidar los aspectos de impacto que están en el presente y que se refieren a un pasado inmediato o lejano. Tenemos la participación de el doctor Miguel Ángel Ramírez Jardines. Miguel Ángel Ramírez Jardines. Me mayoritearon, pero está muy bien porque hay muchas cosas que decir respecto a esta temática. Hay muchísimas teorías, estudios viejos y recientes. En realidad en México la profesión docente, digamos del mundo moderno, tiene más de 120 años en nuestro país y pues es una temática que hoy es fundamental analizar porque, pues imagínense ustedes, en este país de 113 millones de habitantes, con cerca de 1.700.000 profesores de los distintos niveles de educación, influyendo en unos 30 millones de estudiantes desde preescolar hasta nivel superior, pues evidentemente que es una temática fundamental para analizarla y para poder, a partir de los análisis exhaustivos y desde perspectivas críticas, pues poder enfrentar la práctica de la docencia de la mejor manera. Entonces, me parece que son tres elementos que habría que tomar, digamos, una tríada de elementos que habría que hincarles la uña y que tienen que ver primero con la formación, en segundo lugar con la práctica y en tercer lugar con el asunto de los valores. La formación, que también es un tema de debate desde el punto de vista filosófico y científico, refiere desde mi perspectiva y que corresponde con una corriente, digamos, de pensamiento pedagógico, filosófico pedagógico, tiene que ver con, como lo decía Gilles Ferry, adquirir cierta forma. Formarse es adquirir cierta forma, estar en forma para poder actuar, reflexionar y perfeccionar, digamos, esta forma que uno se va construyendo. Y en ese sentido, habría que pensar tal vez en dos grandes fases de la formación. Una, cuando uno es pequeño y la sociedad a través de la familia, la escuela y otras instituciones nos ejercen una acción sobre nosotros, pequeños, y tratan de que adquiramos la forma a imagen y semejanza de la propia sociedad adulta. Y otro, tal vez otro momento podría ser aquel en el que la persona empieza a volar con sus propias alas y empieza a autorreflexionarse y por lo tanto un proceso de autoformación
Y si vamos más allá, en el caso de los profesionales de la educación, un proceso de autoformación para la formación de otros posibles sujetos de la docencia y de la formación de otros a su vez. Entonces, la sociedad intenta formarnos de una manera y después, de manera más personal, individual, nosotros empezamos a autoformarnos. En el caso de la formación de profesores, hay una experiencia bastante grande. Me parece que hoy algunos esquemas están puestos en la mesa de la discusión. Por ejemplo, el hecho de que cuando pensamos en formación para la educación, pensamos solamente en la formación de docentes. Y habría que tal vez ampliar esta mirada pensando ya no solamente en la formación de profesores, sino en la formación de profesionales de la educación que tienen que ver sí con la docencia, pero tienen que ver también con el diseño curricular, con la investigación educativa, con la construcción de proyectos de intervención, con la propia intervención que no refiere solamente al aula o a la escuela, sino que refiere a todas las dimensiones educativas de cualquier ámbito en la sociedad. No sé si se entiende este asunto. Es decir, la formación de profesionales de la educación no refiere solamente a la docencia, refiere a profesionales diversos, ¿no?, que sin dejar el asunto de la docencia se forman más allá de el trabajo profesional en una aula o en una escuela. Es el caso de la UPN. Ahí hay una licenciatura, por ejemplo, en intervención educativa, donde los muchachos que se están formando desde los primeros semestres empiezan a realizar prácticas profesionales, a veces de diagnóstico, a veces de microhistoria, a veces de docencia, en distintos aspectos de la vida. Por ejemplo, en el medio ambiente, en cuanto a la cultura de la legalidad, en cuanto a asuntos que tienen que ver con los nacimientos de nuevos seres, etcétera. Y en ese sentido, debemos, creo que, poner un punto a discusión, que es el problema de o solo docentes o profesionales de la educación. Y en la misma perspectiva, es decir, llegan a la normal, o llegan a la UPN, o llegan a un programa como el de Ciencias de la Educación de la UAS, ¿no?, en la idea de como abrirse a la posibilidad de que los otros influyan sobre uno, precisamente en esta perspectiva de formarse profesionalmente, pero que en un proceso pues uno va asumiendo la responsabilidad de su propio proceso de formación y en ese sentido, bueno, uno empieza a buscar sus propios textos, uno empieza a discutir con la gente que también tiene una postura teórico-pedagógica, etcétera, y creo que ese es uno de los elementos más importantes que habría que rescatar. ¿Hasta dónde somos capaces, hasta dónde, en qué momento, en qué condiciones somos capaces de asumir la responsabilidad de nuestro propio proceso de formación? Ese creo que sería otro elemento que habría que recuperar. Otro es el hecho de que, y esto lo digo porque hay una caída de la imagen de los profesores de educación básica, ¿no? Recuerden que hay por lo menos dos elementos en estos últimos años que están haciendo que la imagen de los docentes de educación básica se vayan hasta el suelo. Uno tiene que ver con los exámenes de enlace, por ejemplo, Excale, el examen de PISA que se hace por la organización esta de países ricos, donde México forma parte de esta OCDE, y que
no hemos salido tan bien parados. Es decir, todo el trabajo que hacemos los docentes en educación básica es visto como de baja calidad. Y otro elemento que también ha estado jugando es el hecho de que como la educación es un campo de disputa, entonces empresas televisivas, por ejemplo, como Televisa, pues ha hecho algunos videos o ha financiado videos para también buscar evidenciar la baja calidad de los profesores de educación básica, con este video de Panzazo, etcétera, que después hubo una respuesta por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezado por el Baester Gordillo, que por cierto a lo mejor anda por aquí en Mazatlán ahorita, hay un congreso del CENTE, pero que esos videos han tratado de mostrar con una mala intención o con una doble intención que los docentes de este país no están asumiendo la estatura que deberían tener para dar procesos formativos a las nuevas generaciones de la manera en cómo pues, se ha estado concibiendo por parte de los administradores de la educación en nuestro país. Esos dos elementos que han bajado el valor, digamos, de la docencia en educación básica, pues están haciendo que se genere una discusión muy importante y que en ese sentido se esté cuestionando qué es lo que está pasando en las escuelas normales. Por ejemplo, un elemento que se puede observar en la formación de los muchachos en las escuelas normales es que se está reproduciendo allí una serie de conceptualizaciones que se tienen sobre la infancia. Es decir, el maestro de la normal que enseña a los muchachos que quieren ser maestros, como que transfieren su concepto de infancia, por ejemplo, como diría plásticamente alguien, como una esponjita, ¿no? Que todo lo va a asimilar si el maestro es claro y preciso en sus exposiciones, como si el conocimiento fuera una transmisión, ¿verdad?, mecánica, como meterle una inyección al cerebro de los niños, de todo el conocimiento que el profesor puede tener. Y en ese sentido, lo que se está generando es una reproducción de concepciones y por lo tanto de prácticas que no tienen que ver nada con una infancia que es compleja, que es difícil, es una inocencia con una inteligencia muy vigilante, muy aventurera, que no se somete tan rápidamente a las reglas, una infancia que tiene que ver no solamente con la candidez, con la asexualidad, con la belleza infantil, sino que tiene que ver también con sufrimientos, que tiene que ver también con niños de la calle, con niños discapacitados, es decir, la infancia en una complejidad que en la escuela normal no se está abordando, que se sigue pensando en esquemas cándidos de la infancia y en ese sentido, pues las prácticas que se realizan por los egresados de las normales, pues van a reproducir, ¿verdad?, un conjunto de esquemas, de estereotipos que no nos ayudan a lograr procesos de formación en serio para una sociedad compleja, cambiante y donde los niños, adolescentes y jóvenes puedan tener las riendas de sus propios procesos como sujetos sociales, ¿no? Y creo que ese es otro de los graves problemas que tenemos en la formación de nuestros muchachos en este país. Lo voy a dejar ahí porque el maestro alemán parece alemán, ¿no? Pero de la Segunda Guerra Mundial. Gracias, muchas gracias. Esta disertación, claro que habla sobre la formación y alguna perspectiva muy interesante, pero también habla sobre una realidad que nos está lacerando constantemente a los profesores. Seguimos con el doctor Helio Edgardo Millán, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional,
con su participación. Miguel Rosales, te arreglaste ahí con Alemán, ¿no? ¿No? Ah, ¿no se escucha? Que tenemos arreglos bajo la mesa ya aquí, ¿no? Por favor, cuiden las manos. Todos son mis amigos, los quiero mucho. Rosales, Miguel, Jardines, Alemán, por supuesto, mi amigo enemigo. ¿No se oye? Joven de los micrófonos, ¿me lo como? Pues no me lo como. Bien. Estuve leyendo a Rodrigo López Zavala, que es un maestro distinguido seguramente de muchos de ustedes. Lo estuve leyendo porque iba a estar con nosotros en la mesa y quería yo discutir con él y discutir con mis compañeros, por supuesto, ¿no? Rodrigo plantea en 2 libros que leí, creo que es la tónica que siguen todos, que los profesores deben poseer una ética que les haga ser maestros que profundicen en su campo de investigación, buenos profesores con sus alumnos, y pone como estas condiciones en este mundo cambiante, etcétera. Pero yo quería discutir con Rodrigo, que está muy bien eso, pero es una ética personalísima, pero está bien. Peor hubiera sido que hubiera propuesto una ética puritana o un stanjovista como en el caso ruso, ¿no? Pero me parece que el asunto no va por ahí. Está muy bien, pero no va por ahí. Quisiera entonces decir y leer algunas partes. Vivimos hoy un mundo fluido que no entendemos a pesar de su omnipresencia. Solo tenemos vislumbres de él a pesar de que nos avasalla. Esta paradoja no es casual. Vivimos en México un tiempo coagulado desde el cual solamente miramos tenuemente los destellos del mundo con envidia, temor y cierto sentimiento de culpa. El síndrome de Peter es nuestro síndrome. Todavía hacemos nuestras rutinas en tiempo récord, pero cada día que pasa intuimos que hemos perdido el sentido. Es decir, no es que Televisa, no es que el Vester, no es que Esperando a Superman haya devaluado lo que hacemos. El tiempo nos devora, el tiempo es un covején, y creo que nuestra práctica profesional y nuestra formación están fuera del tiempo del siglo XXI. Vivimos pues un tiempo perimido, de ahí que nuestro anacronismo haya generado un vacío del que ha emergido una especie de parálisis nacional, cuyas resonancias han dejado a la intemperie a los profesores, puesto que sufren los embates de un tiempo digital que devalúa su quehacer y les produce, por consiguiente, un sentimiento de extrañeza y desazón, porque en cada evaluación internacional, pero no solo en cada evaluación internacional, su quehacer se ve reducido a cenizas. Y es que no es la misma, no es la misma. Un profesor que se dedica a recitar un libro, hecho en los talleres de México, o una antología como en el caso de la UAS, a un profesor que pueda navegar con solvencia intelectual en el Internet, buscando diferentes interpretaciones de un conocimiento, y puede explicarse a los chavos y guiar a los chavos en eso no lo estamos haciendo. Entonces, tengo la impresión de que no podemos esconder esta parte de nosotros, ¿no? Pero yo digo, esta circunstancia, Alemán, cuando me llegue la hora del cortón, no tengas dolor en cortarme, ¿no? Me sé callar también.
esto tiene secuelas de atrás. Todos los regímenes políticos han pretendido y aún pretenden convertir a los individuos en simples cristales de masa. Por razones históricas, diversos países han creado contrapesos y la ciudadanía no se ha perdido. No es el caso de México. En México no tenemos ciudadanía y los profesores son simplemente usados como clientela. Por el préstamo, por la plaza, porque queremos a Quiñones, porque queremos el Bester y porque queremos una serie de gente, ¿no? Porque amortigua una serie de cosas que vivimos nosotros todos los días con vergüenza, pero ahí estamos. A contrapelo de aquellos ensayos políticos, México alberga aún una sociedad piramidal en estado terminal, en cuyo vetusto entramado los individuos son convertidos no precisamente en hombres libres, sino en denigrante clientela. Esta desventura histórica subvirtió nuestros supuestos republicanos. Al ser absorbidas por el Estado la potestad de la sociedad, los individuos fueron y aún son convertidos en ciudadanos de cera, pabilo y papel. Sigo con el problema con el micrófono. Esta inversión aquí hay una miriada de hombres débiles que son comandados por un pequeño ejército de hombres fuertes, cuya carrera fue y sigue siendo creada en el espacio ubicuo donde la doble moral se ha convertido en ética de hierro. Es decir, tenemos que simular esta república para que lo parezca, ¿no? Tenemos instituciones porosas, tal vez por ello se ha acertado a afirmar que hoy, como ayer, tenemos una república que para parecerlo tenemos que simularla todos los días. Por eso, los pésimos resultados que hemos tenido en todas las áreas del país, hemos tenido que saberlas desde afuera. Que no hay transparencia en la economía, en todas las cosas los hemos sabido antes de afuera. En México todo era jauja en educación, hasta que aparece PISA y hasta que aparecen otros, y ahora todo el mundo evalúa. Pero la idea es que progresivamente con la evaluación van encerrando, encarcelando a los profesores, y yo lo que digo es, requerimos más que pensar que deben evaluarse a los profesores, que deben evaluarse por supuesto, debe haber una evaluación sistémica de todos los componentes del sistema educativo mexicano. Sí. Por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública, que acusan a los profesores de que están mal y están mal. Dicen que estamos gastando igual que la OCDE, por ejemplo, pero comparando, por ejemplo, Francia tiene 3 veces el PIB de México, tiene 60 millones de habitantes, mientras que México tiene 120 y tantos millones o 115 millones. Es decir, ¿no estamos gastando igual que los países de la OCDE? Claro que no. Por eso tenemos estas asimetrías sociales terribles. Entonces yo digo, mejorar la educación significa, entonces pensar que hay un sinnúmero de elementos que componen el sistema educativo y hay que valorarlos a todos y pensar en un programa, porque me está yendo el tiempo, en un programa de transformación de la educación donde todos los elementos del sistema educativo se van evaluando, vayan transitando, vaya siendo esto transparente para garantizar en 15, 20 años una transformación total de la sociedad. No se puede, me parece, que se evalúe solamente a los profesores. Debe evaluarse a los políticos que son secretarios de educación, a los directores que andan por ahí. Deben evaluarse, por supuesto que deben evaluarse a la Secretaría de Hacienda y el presupuesto, a la Cámara de Diputados, ¿cuánto aportan para investigación y desarrollo, por ejemplo? Nada.
Es decir, todas estas cosas tenemos que tomarlas así. Por eso cuando yo leo a Rodrigo y está pensando en una ética personal y casi heroica, pensando que hay que aislarse del mundo al ruido, ¿no? Porque por ahí han ido los sabios que en el mundo han sido, ¿no? Este es un problema social, este es un problema de pelea, y es un problema de pelea, digamos, que se trata de crear una ética republicana, un etos republicano, y no solamente una ética individual. Con esto termino y ahorita nos peleamos. Todo esto como Dios manda. Está muy bien, ha tocado puntos bastante álgidos. Hay un punto de comunión entre los dos panelistas, que es la evaluación con perspectivas distintas. En el orden en que estamos, tenemos al doctor Miguel Ángel Rosales Medrano. Este orden lo determinamos así en virtud de que venía él de la conferencia, para darle tiempo a que ordene su descanso. Bueno, me gustan los temas y puntos que tocan Miguel y Helio. Yo quiero tratarlo en una lógica diferente, pero no desconectada. Me interesa cómo se han formado los profesores en México. O sea, ¿por qué se ha formado al profesorado como se le ha formado? ¿Por qué no de otra manera? ¿A qué responde el hecho de que cuando se cambian planes y programas en las normales, en general, en particular y en general en las IFAD, que serían traducidas en instituciones formadoras y actualizadoras de docentes, ¿a qué tipo de concepciones e intereses está respondiendo esto? En general se podía acusar, pero me parece que debe ser un análisis mucho más cuidadoso, que articule mucho más el asunto del contexto en el que esto ocurre. Y, por ejemplo, yo creo que, o estoy convencido de que la formación de profesores después de la Revolución Mexicana, estuvo determinada esencialmente por lo que pudiéramos denominar una especie de alianza histórica entre el Estado mexicano y el Magisterio Nacional. Luego desembocó en el sindicalismo, incluso formar el CENTE no fue a ver si querían formarlo, fue una orden en plena Segunda Guerra Mundial. O sea, o forman el CENTE o forman el CENTE. Y formaron el CENTE. Pero había muchos sindicatitos, había el Sindicato de Misiones Culturales, del Medio Rural, etcétera. Todos ellos fueron disciplinados y formaron el sindicato. El sindicato se convirtió en baluarte del Estado para garantizar digamos, el cumplimiento de las directrices que el Estado establecía. Y creo que ahí podemos identificar entre ese tipo de profesores, ustedes conocen seguramente a muchos profesores mayores que son venerables, respetados, admirados, que son de esos profesores de los que estoy hablando, exactamente, profesores entregados digamos, al ejercicio de la noble tarea de enseñar, pero en realidad hacían muchísimo más, eran líderes sociales, etcétera. Bien. ¿Desde dónde se les formó esencialmente? Yo lo identificaría desde lo que se identifica como filosofía liberal mexicana, que es una suerte de filosofía latinoamericana vinculada a la filosofía liberal francesa, no a la inglesa, la francesa. Bueno, y luego me parece apropiado decir que durante todo la mayor parte del siglo XX hasta el año 1984, hasta 84, se formó al profesor como un semiprofesional. O sea, no ocupaban más, eso era lo que ocupaban, ¿no? Un profesor que fuera
semiprofesional que tuviera el equivalente a lo que nosotros llamamos bachillerato, prepa. Pero los profesores durante sus congresos, sobre todo de los años 30, de los años 40, estuvieron pidiendo que se elevara a nivel profesional, licenciatura pues, la carrera. Se las negaron, incluso se lo pidieron a Justo Sierra a principios del siglo XX. Y Justo Sierra les dijo que la profesión docente no era igual que la universitaria, que la profesión docente era una profesión donde se debían a la nación. En consecuencia, el Estado era el que debía establecer los lineamientos. Bueno, ¿qué habría que responder? En la época ese es el argumento central. Yo diría hoy que la profesión docente mantiene, por la experiencia que comentan los compañeros, la que ustedes conocen, mantiene una importancia estratégica en el país. Ya es licenciatura desde 1984. Ese plan es un plan muy universitario, el plan 1984. 13 años después, en 1997, se hace un nuevo plan, pero es un plan muy técnico. Mientras que el plan 1984 tenía 63 asignaturas, 63, ¿oyeron bien? El plan 1997 tenía 45. El nuevo plan, el 2011, aunque lo están intentando operar ya en 2012, es un plan que tiene algo más de 60, 61, 62 que yo le conté en un curso que me invitaron a conducir, que era de inducción precisamente al nuevo plan. Ahí entendí que el plan nuevo, el 2011 yo le llamaría, o si quieren le llamamos 2012, de normales, es un plan que declaradamente está diseñado desde el enfoque de competencias. Ese enfoque de competencias que tanto debate ha generado a nivel mundial. Lo interesante del asunto es que en el caso mexicano, y creo que ahí tiene metida la mano Ángel Díaz Barriga, creo que hubo negociaciones entre los grupos que estaban responsabilizados de esto. Ángel dijo, vamos a aceptar una idea de competencias, pero una idea de competencias que esté más vinculada a teorías como de la complejidad, teoría general de sistemas, el propio constructivismo, y no a un enfoque de competencias que esté vinculado al conductismo. Acuérdense que el conductismo es, digamos, en el terreno de la teoría, siempre el gran detractor o el distractor o el pervertidor de los procesos de formación desde la perspectiva de la pedagogía crítica. Yo creo que ahí hay mucho que analizar, examinar y particularmente ver qué significan los contenidos que se han incluido en estos planes y programas. Finalmente, creo que la pregunta que resulta obligado hoy es, bueno, partiendo de la experiencia de formación de profesores que tenemos en México, ¿cuál sería, digamos, el perfil deseable del profesor de educación básica y de qué manera y con qué contenidos habría que formarlo? Yo decía, alguno de esto ya está en el plan 2011, ¿no? Creo que es prudente que los profesores tengan un sólido dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, de las famosas TIC, que lo tengan, porque la experiencia de las últimas 2 décadas nos condujo a que se hiciera una inversión gigantesca y todo el equipo se hiciera obsoleto, o la mayor parte del equipo se hizo obsoleto. En lugar de motivar al profesorado para que aprendiera esto, lo hacían ver mal, como ignorante o como analfabeta cibernético o como se le quiera llamar. Me parece que la estrategia fue inadecuada. En lugar de acercar al profesor a las TIC, lo alejaron de ella. Se perdió mucho dinero y creo que se perdió mucho tiempo. Me parece que el asunto de un segundo idioma, como lo reclama Tuning, la Unión Europea y demás, es prudente, es pertinente. No tiene que ser inglés, puede ser mayo, puede ser otro idioma, pero se necesita a un docente que tenga mucha claridad en el pensamiento y en el uso de idiomas, en particular todo lo que implica la comunicación. Creo que
debe de tener una sólida formación pedagógica y en ciencias sociales el nuevo profesor, por varias razones. El Plan 97 quitó 18 asignaturas y con ello expulsó prácticamente la formación en ciencias sociales. Es decir, muchas psicologías, nada ya sociología, incluso de pedagogía, la asignatura es temas selectos de pedagogía. Yo lo he dicho varias veces, no sé quién me haya escuchado, los que están aquí. Si ustedes quieren formar un médico sin anatomía, no están formando un médico. Es otra cosa lo que están formando. Sin anatomía, dije, médico. Pero si están formando un profesor sin pedagogía, tampoco están formando un profesor, no sé qué estén formando. A lo mejor un técnico de algo, pero la pedagogía es columna vertebral en la formación del profesorado, particularmente del de nivel básico. Entonces, creo que además debe haber compromiso vocacional. Yo dije, no es lo mismo formar ahora a un ingeniero, a un médico, a un economista, que formar a un profesor. Quizás en la otra participación pueda haber tiempo para hacer un comentario respecto de qué es lo que ocurre cuando un profesor, siendo estudiante, tiene muy malos ejemplos, a veces por profesores, o a veces por líderes sindicales, o a veces por los políticos que se incorporan ahí, y luego los sueltas al campo a tratar niños. O sea, el riesgo de que ese profesor se hubiera contaminado con las malas costumbres de otros es muy alto, y sobre todo si no tiene vocación. Habrá que redefinir qué entendemos por vocación ahora, porque ya no es lo mismo que la vieja imagen de hace 40 años de orientación vocacional. Creo que debe estar orientado a la sustentabilidad, a la paz y a la preservación ambiental. Creo que una clave para que los alumnos aprendan es que el profesor deba saber construir ambientes armónicos de aprendizaje y estímulo a la curiosidad científica. Si lo logra, me parece que buena parte de esos problemas de Enlace y PISA se resuelven, pero en las condiciones en las que yo he observado, todavía tenemos mucho tradicionalismo, aunque usemos tecnologías. Y finalmente, con autonomía profesional en aumento. Creo que nosotros somos de las pocas carreras a escala mundial que estamos muy limitados en la autonomía profesional siendo profesionales. Muchas gracias al doctor Rosales. Desde luego aborda la formación desde un ángulo histórico, confrontado con un presente que no lo entendemos todavía, en pleno siglo, después de una década del siglo XXI, y no entendemos eso que ahora dicen que se llama hipermodernismo. Tenemos la participación del doctor Ramón Ismael Alvarado Vázquez, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de esta ciudad, de esta ciudad, pero en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y desde luego profesor de la UPN. Bueno, muchas gracias a todos. Pues ya no sé qué decir, creo que lo dijeron todo en cuanto a formación docente, ya quedó muy claro. Me parece que se abordó bien, se ha trabajado bien, y cada una de las exposiciones que hacen aquí los compañeros, pues como todos unos especialistas en esta problemática, me parece que desde su perspectiva es una opinión que vale y que pesa. Y pues yo voy a tratar, para no desentonar en la idea de la crítica a la educación básica y a la formación de la educación básica, pues tratar de hacer un breve análisis sobre un trabajo que estoy haciendo de identidad ética y formación docente, particularmente una idea que es vocación o identidad del docente, y sus repercusiones que tiene que ver con una cosa que yo le llamo el discurso normalista. Hago el trabajo particularmente
tres lógicas, en una lógica de la sociología, la cual está trabajando una lógica de la ética universal, una idea de una moralidad universal, una moralidad global, unos trabajos que están desde 1985 hasta la época de Arnaud y de Latapy, la idea de identidad, particularmente la idea de la cultura. Yo planteo lo siguiente, planteo que la idea de la identidad está planteada en la idea de una cultura, y esta cultura podemos llamarla como una cultura magisterial. Esta cultura trae como resultado ciertas acciones, ciertas conductas, y por un lado trae como resultado un discurso el cual se ha llamado el discurso normalista, lo cual nos ayuda para analizar la identidad que se explica en un discurso simbólico permeado por la moralidad definida por la cultura impuesta por el CENTE y las acciones éticas en una moralidad universal que resulta como la falta de autonomía y creatividad. Es así que las acciones sociales de los actores de la enseñanza en México resulta de un proceso de formación a la adaptación de una expresión de la identidad corporativa y no de procesos de formación profesional en la construcción de saberes coherentes, ordenados o saberes de competencias globales en la construcción social de una identidad del Estado. ¿Cuál ha sido la preocupación de los docentes en la educación? Yo creo que aquí se ha clarificado dos cuestiones. Una, que ha estado preocupada por la formación docente en las universidades, que tiene ciertas particularidades, que tiene ciertas creatividades, ciertas autonomías, y que de alguna manera ha estado presente en los procesos en los que ustedes están presentes. Y la otra, que ha estado permeada por la educación normal. La educación normal ha basado o se ha sustentado particularmente en las preocupaciones del Estado. A esto es lo que se le ha llamado como una profesión de Estado más que una profesión autónoma. Y ahí es donde vienen los grandes problemas. En los últimos 30 años, en el 2003 ya Pablo Latapy planteaba que el proceso de formación ha estado organizado, definido y aprobado por Jongitud y Elba. En México, esto ha hecho que la corporación sindical ha traído como consecuencia un problema de una cultura que ha explicado y que define y que conocemos hoy como una cultura del discurso del CENTE. Es decir, a pesar de todos los movimientos que ha habido, a pesar de una serie de situaciones, la formación docente siempre ha estado definida por estos procesos y por estos contextos, siempre en un esquema de la corporación sindical. En ese sentido, entonces, si ha estado permeada por la ética del Estado, por la formación del Estado, por las características del Estado, pues vamos a encontrar una identidad del docente que tiene una identidad de flexibilidad, de mutabilidad, de fragilidad, de esquemas de identidades fragmentadas, es decir, no una identidad en la cual se identifique con una construcción de saberes autónomos, sino de saberes frágiles, saberes débiles, con falta de autonomía y falta de creatividad. Esto es consecuencia de una serie de características que el Estado ha querido sostener, que el Estado ha querido dar, porque el Estado a través de sus modelos pues dice, esto es lo que va a caracterizar al Estado, esto es lo que caracteriza a la política, esto es lo que caracteriza a un nuevo código moral, a un nuevo esquema de la modernidad y a un nuevo esquema de las situaciones en las que vive los nuevos actores sociales. Esta idea, pues a mí me ha traído una serie de ideas y digo, bueno, ¿qué es lo que se entiende ahora como esta identidad, esta cultura? ¿Qué es lo que nos ha llevado hacia dónde hemos ido? Hemos ido hacia un esquema en el cual el Estado define formas, define situaciones y define
la formación de los docentes. Si definimos una cuestión, la ética como un código moral, que desea ser código moral, el único grupo de preceptos coherentes obedece a una persona moral, si en este momento de la modernidad está basada en procesos de la pluralidad, de la flexibilidad y de la transformación a esquemas que nos están llegando a través de esquemas de identidades fragmentadas. Entonces, la identidad del maestro en el esquema de la formación docente es un esquema fragmentado particularmente por la falta de autonomía en la construcción de un esquema de autonomía. Entonces, esto repercute en lo siguiente: particularmente se señala que los maestros son los que tienen la culpa de los resultados, se señala un conjunto de elementos de las evaluaciones externas que tuvimos. Yo digo que no, que es un elemento en el cual el Estado ha querido jugar, ha querido mantener y sostiene a través de estos procesos. No solamente aquella idea de los 70s, 80s de que la educación, de que el Estado transmitía la formación de la educación, transmitía la reproducción del modelo cultural a través de la educación, sino a través de los procesos de formación docente. Yo creo que la preocupación está ahí, en los procesos de formación docente en los cuales el Estado no ha querido dejar y en los cuales el Estado ha construido como identidad del Estado o una profesión de Estado, una profesión social que va a seguir sosteniendo y no sabemos cuánto. Nos hemos dado cuenta cómo el Baester y su gente no quieren dejar esta serie de situaciones y de mantener este esquema de la poca reflexión del maestro, de los pocos análisis del maestro y de la poca autonomía del maestro. Este trabajo yo digo, lo estoy trabajando en tres elementos, o el paradigma, o tres paradigmas: el paradigma de la modernidad, el paradigma de la construcción de los saberes y el paradigma de la cultura. En el paradigma de la modernidad digo que la formación docentes ha estado basado en la telefonía móvil, pues ya me quedan 2 minutos, no me va a alcanzar, la era audiovisual, el internet, la comunicación instantánea, el cosmopolitismo como expresión de una nueva convivencia. El paradigma de la construcción de saberes, el estado de bienestar, la economía, las políticas públicas, los modelos educativos, la formación docente, los saberes, enseñanzas y las competencias en la idea de basureros de la modernidad reciclados por la educación en México. Y el paradigma de la cultura, que trabaja el paradigma de la identidad, los valores, la confianza, la autonomía, la creatividad, la responsabilidad, las certezas, las incertidumbres y la ética. En este paradigma es lo que yo estoy trabajando y retomo una idea de la contradicción de vocación e identidad y defino la vocación en 3 sentidos: la vocación en el sentido innato como resultado, no como resultado de elección, sino como aquella que en la formación docente es la endogamia que nos ha llevado a creer que mi hijo es el mejor maestro y que nos va a llevar a excelentes resultados. La vocación como tipo ideal: educar, enseñar sin contraponer una idea. La idea de vocación no puede ser sometida a una racionalidad instrumental. No se puede evaluar a los maestros, ellos no tienen la culpa es del Estado y el Estado de las condiciones de los niños. Y finalmente la vocación con un fin: prestigio, bienestar, pérdida de conciencia. La idea de inicio estos trabajos con un saludo fraternal de nuestro líder sindical, está muy preocupado por ustedes, les mando un caluroso saludo. Sin embargo, estaba trabajando en la mejora de su salario. En ese sentido como lo estoy trabajando, la idea de la vocación en estos paradigmas de la cultura. Y en cambio, la identidad, la vocación como lo he trabajado y me fui al diccionario, y para algunos la vocación es amateurs, y el concepto de profesionalización queda en otra idea y tiene otro contenido. La profesionalización es una elección racional, el contenido se aprende en una institución especializada, es autónomo, y eso ha llevado a que esta contradicción de vocación, identidad, ética, moralidad y esta serie de situaciones está marcado
en la función de un discurso, y eso tiene funciones simbólicas que contradicen en ocasiones los esquemas que el Estado ha tratado de definir a través de la educación en México. Mi preocupación es esa, porque el discurso del normalista es un discurso repetitivo, falta de autonomía, falta de creatividad, falta de una serie de cuestiones que está marcado por un proceso de formación docente que en la normal, a pesar de lo que nos han planteado, o los procesos de construcción de la normal, a pesar de lo que nos han planteado, pues ha habido esfuerzos, hay ciertas situaciones, pero la permeabilidad de las corporaciones sindicales, la permeabilidad de los esquemas simbólicos, la permeabilidad del corporativismo, ha hecho que esto se repita como una profesión de Estado que se está reproduciendo y que ahí tenemos los resultados a través de las evaluaciones internacionales o las evaluaciones externas, como dice el maestro, el doctor Edgardo Millán. Bueno, les dije una serie de un conjunto de situaciones así un poquito separadas, a veces hasta con falta de congruencia, pero pues me parecía que ya habían trabajado todo. Yo es un trabajo que estoy haciendo, que estoy construyendo, todavía estoy relaborando y que de alguna manera lo he dado a través de mi experiencia que tengo en la formación docente. Bueno, pues sería todo. Excelente, doctor. Nos pide aquí el doctor Miguel Ángel Ramírez Jardines, quiere hacer una acotación a una idea que le quedó pendiente mientras ustedes formulen sus preguntas a los panelistas. Es un espacio muy pequeño. No, yo proponía que pudiéramos los cuatro tomar 2 minutos cada uno, como para tratar de ubicar algún aspecto que nos parezca relevante y después que ustedes hagan preguntas y que volvamos a la discusión ya sobre algunos aspectos que pudieran quedar más claros como polémicos, ¿no? Esa es mi propuesta, 2 minutos cada uno y después preguntas de parte del público. Esa es mi propuesta, no sé cómo la vean. Bueno, también está la idea del diálogo con ustedes. Ustedes no han participado, ¿no? Y esa es la idea. Bajo el criterio de que quien ocupe los 2 minutos de los panelistas, en el momento de su participación, pues ahí los podría tomar también. Yo le entro, 2 minutos. A ver, planteo dos asuntos que me parecen importantes que han surgido ahorita en las exposiciones, que pudiéramos discutir. Uno, la profesión docente de educación básica principalmente es una profesión de Estado, no es una profesión liberal como ser médico que pone su consultorio, etcétera. Es una profesión que ha surgido a instancias del propio Estado mexicano, que le ha dado una escuela normal para que se forme, le ha dado un título, le ha dado una plaza, le ha dado un salario, le ha puesto un lugar en la sociedad, ¿no? Una profesión de Estado. Eso coloca el problema de la autonomía como un elemento fundamental, más aún en el siglo XXI, ¿no? En la era de la información, la comunicación, etcétera. Coloca como elemento, como un elemento central del debate que debe ser el profesorado hoy en día. Otro asunto y que refiere precisamente a este problema de la ética y de la libertad. Yo defino la ética como la práctica reflexiva de la libertad, precisamente. Sí, no como un código moral, sino como una práctica reflexiva donde el sujeto, ¿no?, analiza, evalúa las condiciones, etcétera, y asume, ejerce su libertad de tal manera que ésta puede ser direccionada de distintas maneras, inclusive
por encima de los códigos morales establecidos. Por ejemplo, algo que tiene la escuela mexicana es que ha educado para la obediencia, para la reproducción del status quo. Y entonces el problema del profesor, ¿no?, de la reflexión sobre su práctica, ¿verdad?, y de la reflexión sobre el uso de su libertad, tendría que ver precisamente con modos nuevos, distintos de ejercicio profesional, de tal manera que no se ciña a códigos morales establecidos, reproduccionistas del estado de cosas, sino que la autonomía implicaría construir mundos distintos. La autonomía no es la capacidad que tiene uno de tomar una u otra opción, sino tiene que ver con la invención, digamos, de nuevos caminos. Es decir, yo no tengo 3, 4 opciones y tomo una opción, sino construyo una opción, y esto tiene que ver con el profesorado del siglo XXI, que ya no es el profesorado de la vocación, o solamente de la vocación del siglo XX, el siglo XIX, sino es el profesorado que empieza a asumir éticamente su profesión en términos de romper con la práctica de la enseñanza, digamos, de la obediencia, por la búsqueda de una forma distinta de educar precisamente para la libertad, para que el alumno, el estudiante pueda ejercer éticamente su vida, ¿no?, y pueda hacer uso de su libertad de la manera más, digamos, adecuada al momento y de la manera que referiría a otro conjunto de valores como la justicia, como la democracia, etcétera. Punto. Muy bien. Gracias a todos.